Juneli. Bienvenida de nuevo, señora, de su viaje. Gukashina. Esposa, finalmente has vuelto. Wu Chixing, ¿qué estás haciendo? Mira mi cabello. Está todo desordenado. Y trajiste a tanta gente a verme. ¿Estás haciendo esto a propósito? Solo quieres avergonzarme, ¿verdad? Solo te estoy dando la bienvenida a casa. Esposa, vamos a casa. No, ya lo dije. Esta vez, después de regresar de mi viaje, voy a trabajar para realizar mi valía personal. Regresé con tanta prisa, precisamente para empezar mi trabajo en la empresa. Eres la esposa de un digno magnate inmobiliario. Mi patrimonio supera los miles de millones. Dime, ¿por qué insistes en ir al nivel más bajo como becaria? Si realmente quieres trabajar, puedo directamente en la empresa arreglarte un puesto de directora. No, solo me gradué hace poco. ¿Cómo podría yo ocupar un puesto de director? Además, no eres tú, el gran presidente, quien siempre dice, uno debe tomar las cosas paso a paso en la vida, ser realista y empezar desde la base. Solo así se puede sentar una buena base. Pero No hay peros. Ya no quiero hablar contigo, todavía tengo que ir a empezar mi trabajo. entonces te llevaré. No necesitas llevarme. Solo iré en esa bicicleta de allí. Absolutamente no debes seguirme. De ninguna manera. No puedo dejar que mi esposa sufra. Corre la voz. Mi esposa va a trabajar en la sucursal. Cuídenla bien por mí. Sí, presidente Gu. Todos, por favor, deténganse un momento. Estos dos son nuestros nuevos pasantes. Démosles un aplauso. ¿Has oído? Lily. Oí que la esposa del presidente Gu está haciendo prácticas en la empresa. Choi. ¿Crees que podría ser una de las dos? Creo que probablemente sea la de la izquierda. Mira la ropa que lleva la que está a su lado. ¿Cuestan menos de 200, o no? Choke. Yo también lo creo. Si pudiera llevarme bien con la esposa del presidente Gu, seguro que me ascienden y me suben el sueldo. Por favor, preséntense a todos. Hola a todos. Mi nombre es Chou Nanji. Por favor, guíenme. Hola a todos, mi nombre es Chou Jinfei. Me gradué del MIT. MIT. Ella no, en la secundaria, ni siquiera entró a la universidad. MIT y su apellido es Chou. Ella debe ser la esposa del presidente Gu. Chaoqui Chayu, por favor, muestren el lugar a los nuevos colegas. No hay problema. Hola a todos. Háganse a un lado. Señorita Chou, por aquí, por favor. ¿Y yo? Siéntate donde quieras. No tienes manos y pies, o no tienes cerebro. No puedes encontrar un lugar para sentarte tú misma. Está bien entonces. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué más podría estar haciendo? ¿Sirviéndote agua para beber? Me lo derramaste todo encima. Solo límpialo con papel. Tu ropa no vale mucho de todos modos. No es como la de la señorita Chou. No llevas ninguna marca famosa. Estilos anticuados que ya deberían guardarse, de hace 2 años. Chou Nanji, este es tu trabajo para hoy. Prepara el informe anual del año pasado y el plan de inversión de este año. Todo debe ser completado. ¿Tanto? ¿Cómo puedo terminar todo esto yo solo? Solo porque confiaste en algunos actos vergonzosos para salir adelante. ¿Realmente crees que esta empresa es tu casa ahora? Tú. ¿Qué quieres decir? Tú, si te dicen que lo hagas, entonces hazlo. Si no puedes terminarlo, vete mientras puedas. Bien, lo haré entonces. Igual, venir a la empresa es entrenamiento. Jinfei. Cerca de la empresa, ha abierto un nuevo restaurante con buena comida, uno privado. ¿Te interesa ir juntos? Claro. Después de comer, también podemos ir de compras. Está bien. Vamos entonces. Vamos, vamos.
Ten cuidado. Si ensucias la ropa de Jinfei, no podrás pagar por ellas, Xiaoqi. Lo que dices no es correcto. Ella puede conseguir con solo mover un dedo, una villa. ¿Cómo no podría pagar? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Sabemos todo sobre tus asuntos ilícitos. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no entiendo? Te atreves a hacerlo, pero no te atreves a admitirlo. ¡Qué desgraciada! Tú, Está bien, y deja de gastar palabras en ella. Vamos a comer rápido. Ya tengo hambre. Vamos, vamos. ¿quién puso basura en mi escritorio? Creo que esta basura te queda perfectamente. Una zorra solo es apta para estar en la basura. No abras la boca para decir puta. Modera tu lenguaje. Todos, vengan rápido y miren. La amante que arruinó la familia de otra persona es verdaderamente descarada. ¡Qué descarada! ¿Qué amante? ¿De quién soy amante? Chou Jinfei, estás detrás de esto otra vez. ¿Alguna vez vas a parar? Te hice. Tú misma puedes arruinar las familias de otras personas y no dejarás que la gente hable de ello. Exacto, verdaderamente descarada. ¿A qué familia arruiné? Explica claramente y muestra pruebas. Si yo fuera tú, habría huido hace tiempo. Engañaste a alguien para quitarle una villa y eso no es suficiente. ¿Cómo puedes querer aún tomar el grupo Gu también? Ni siquiera mires tu propio estatus. Exacto. ¿Estatus? Presidente Gu. Dime, ¿cuál es exactamente su estado? Esposo, ¿por qué estás aquí? ¿Marido? ¿Marido? Si no hubiera venido, mi preciosa esposa habría sido acosada hasta la muerte. Chou Jinfei, ¿no dijiste que eras la verdadera esposa del presidente? ¡Cállate! Realmente no sabía que además de Chunenyi, mi única esposa, tenía otra esposa. ¿Quién es? Da un paso adelante y déjame ver. Tienes mucho descaro. ¿Cómo te atreves a suplantar a la esposa de Gu Kaixin y andar estafando a la gente por ahí? Realmente eres una farsante. Nunca dije que era tu esposa. Ellos malinterpretaron, no tiene nada que ver conmigo. ¿Es así? No, ella lo dijo ella misma. Ella dijo Chou Nanji, era tu amante que tenías fuera. Una rompehogares. Tonterías. Chixing es mi esposo. No me digas. Tengo que sacar nuestro certificado de matrimonio y mostrárselo a todos ustedes. Eso no está bien. Ese día, vi al chofer de la familia Gu recogiendo a Chou Jinfei del trabajo. ¿Podría Chou Jinfei ser la amante? ¿De qué estás hablando? Chixing y yo, nuestra relación es muy buena. No hay manera de que una amante interfiera. Si calumnias al presidente así, ¿no tienes miedo de ser despedido? No me atrevería. Esto no tiene nada que ver conmigo. Chou Jinfei lo dijo todo. Chou Jinfei, díselo tú mismo. ¿Quién eres exactamente? No te atreves a decirlo, ¿verdad? Entonces lo diré por ti. Chou Jinfei es la conductora de nuestra familia, la hija del tío Ming. Ve y llama al tío Min por mí. Sí, Chou Jinfei, ayer, te aprovechaste de que no había nadie en nuestra villa, y te apoderaste de nuestra casa. No me molesté en discutir contigo al respecto. El tío Min ha trabajado para nuestra familia durante muchos años. No quise alertarlo. Nunca esperé que tus intenciones fueran tan maliciosas, que de hecho me calumniarías, como la amante de mi esposo. Si él no hubiera venido hoy, me temo que me habrían ahogado con tu saliva. Chou Jinfei, ¿cuáles son tus verdaderas intenciones? En realidad eres la hija del chofer, y nos mentiste, diciendo que eras la señora Gu. Nos engañaste por completo. No es porque todos ustedes son vanidosos y codiciosos, queriendo aferrarse a la señora Gu. De lo contrario, podría haberlos engañado. Además, ustedes mismos se aferraron a mí. No pueden culpar a nadie más, tú. presidente Gu. ¿Me llamó? Tío Ming, la ropa que te pedí que enviaras a la tintorería, ¿está limpia? Ya están limpios. Te los traeré en un momento. ¿Las recogiste de la tintorería o le pediste a tu hija, Chou Jinfei, que las recogiera? Señora, no sé a qué se refiere. Con eso, ¿No lo sabes? Chou Jinfei, tu padre está aquí. ¿No vas a venir a saludar? Jinfei, ¿tú?
Señora, si nuestra Jin Fei hizo algo para disgustarla, me disculpo en su nombre. ¿Disculparme por qué? Solo porque se casó con un marido rico. ¿Por qué debería hacerlo? Jin Fei, ¿de qué tonterías estás hablando? Solo porque me casé con un hombre rico. Eso significa que puedes suplantar la identidad de la señora Gu. ¿Es así? Señora, ¿qué quiere decir con eso? Tío Ming, deja de fingir. Si no fuera por tu indirecta, ¿cómo podría ella saber la contraseña de nuestra villa? ¿Y cómo pudo robar tanta ropa para usar? Es solo por estas cosas. ¿Te puedes humillarme delante de tanta gente? ¿Es eso correcto? ¿Qué derecho tienes? Ella no tiene derecho, pero yo sí. Presidente Gu, por favor, vea, nuestra Jin Fei solo estaba actuando por impulso. Por favor, no se lo tenga en cuenta. Actuando por impulso. ¿Y tú entonces? ¿Yo? No creas que no sé. Todos estos años has estado moviendo hilos a mis espaldas. Solo vi que me has seguido por tanto tiempo, así que hice la vista gorda. Y lo dejé pasar. Pero el asunto de hoy. Acosaron a mi esposa. Como su esposo. No hay absolutamente ninguna manera de que esto pueda dejarse pasar. Presidente Gu, ¿a qué se refiere? ¿Mi significado, preguntas? Lo que quiero decir es que estás despedido. Llévenselo. Suéltame. Papá, piensa rápido en algo. Suéltame. Presidente Gu, mire, he estado con usted tantos años. No puede, solo por este pequeño asunto, despedirme. ¿Asunto menor, dices? Todos estos años has estado usando mi nombre. ¿Para obtener cuántos favores afuera? ¿Y cuánto ha robado tu hija? De las pertenencias personales de Chunenji, el valor es de al menos varios millones. Solo espera. Mi abogado vendrá a ti para discutir la compensación. Arréglatela solo. Me está forzando a un camino sin retorno. Bien. Si usted es injusto, no me culpe por ser deshonesto. No te acerques más. No te acerques más. Papá, No te acerques. No se acerquen todos. Si se atreven a dar un paso más, no puedo garantizar lo que podría hacer que esté fuera de lugar. Jin Fei, no te preocupes. Papá nunca más te dejará vivir una vida difícil. Está bien, tío Ming, cálmate. No cometas otro error. Chou Jin Fei, convence a tu padre. no puedo detener a un anciano que todavía deja que su hija sufra con él. No tengo un padre así. Chou Jin Fei, él es tu papá. Tío Ming, aunque no tiene ninguna habilidad, pero siempre se ha esforzado mucho para satisfacer tu vanidad. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? A tus ojos, ¿el afecto familiar no vale nada? Dinero y poder son lo que más me importa. Jin Fei, dijiste que papá te avergonzó. Tío Min, ¿lo ves? La razón por la que tu hija pudo cometer un error tan grande es todo por tú. Mimos ilimitados y indulgencias sin límites. La educación de la familia de origen es verdaderamente importante. La insatisfacción en la vida no puede resolverse solo con dinero. Me equivoqué. Esposo, ¿estás bien? Estoy bien. Me equivoqué terriblemente. The No. film was translated ¿Por qué? and narrated by M. No me Media. resigno. Señora Wu, estábamos ciegos. Y no reconocimos tu identidad. Te ofendimos. Por favor, perdónanos. ¿Cómo te atreves a seguir hablando? Si hoy yo no fuera la esposa del presidente Gu, sino solo una persona común, me temo que ya habría sido expulsada. ¿No es así? Grupo Gu no puede tolerar a personas como tú, que buscan el favor de los poderosos y pisotean a los débiles. Empaca tus cosas y vete. Esposo, Los tres están despedidos. Desaparece de mi vista inmediatamente. Tío Min, considerando que tú me has seguido por tantos años. Arréglatela solo.
Jinfei. Jinfei. Lárgate. ¿Por qué eres tan pobre? ¿Por qué no eres el presidente? ¿Por qué tengo que ser tu hija? Jinfei. ¿Qué estás diciendo? Soy tu padre. Lárgate. Ya que no puedes ayudarme, entonces de ahora en adelante. Lo que quiero. Solo dependeré de mí misma. ¿Qué estás haciendo? No seas impulsivo. Papá te dice. Los pobres tenemos nuestra propia forma de vivir. Papá definitivamente te cuidará bien. Lárgate. De ahora en adelante. Ya no tengo nada que ver contigo. Ya no eres mi padre. Jinfei. 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 Zhou Nanji. Ya veremos. ¿Qué tal? ¿Has aprendido la lección? De ahora en adelante, ¿todavía quieres ser una empleada de bajo nivel? Ahora finalmente entiendo, cuando tienes dinero, poder y estatus, tu entorno está lleno de caras sonrientes y gente buena que te saluda. Solo cuando no te queda nada, puedes descubrir las verdaderas caras de esas personas. Qué bien que lo sabes. De ahora en adelante, solo sé una buena esposa de presidente. Por cierto, resulta que tengo una fiesta de cóctel en unos días. Vamos juntos, para expandir tu red. Entendido. Vamos. Beijing. Señora Zhu, ha oído, la hija mayor de la familia del magnate, está regresando al país. En efecto. Este banquete de alta sociedad, incluso el de la familia Rothschild heredero, asistió. ¿Oí qué? Este no es solo un banquete de bienvenida, ofrecido por el magnate para su querida hija, sino también un banquete para encontrar un yerno. Incluso el comandante Sun del Ministerio de Guerra y el joven maestro mayor de Grupo Rong asistirán al banquete. Realmente es una reunión de figuras prominentes. Señor Chu, presidente del grupo Changfeng. Señora Song, esposa del presidente del grupo Changfeng. Chunen Yi, hija del presidente del grupo Changfeng. Hola, magnate. Nenji. Este banquete de alta sociedad fue especialmente preparado para ti por mamá y papá. ¿Qué tal? ¿Estás satisfecho? Satisfecha. Por supuesto que estoy satisfecha. Madre, papá, entremos. Está bien, vamos. El magnate ha llegado. Señor magnate, soy el nuevo comandante de la familia San. Hoy vine a proponer matrimonio. Mi familia San ofrece una dote de 10.000 millones y una finca de villa de rango celestial. Soy Rong Qianchuan, el hijo legítimo mayor de la familia Rong. Hoy vine a proponer matrimonio. Mi familia Rong ofrece un precio de novia de 20.000 millones, 5 unidades de propiedades en Tamsan Riviera, una reliquia familiar de los Rong, y toda la cadena de la industria automotriz de la familia Rong, como muestra de nuestra sinceridad. Maestro Chu, señorita Nenji, soy el joven maestro de la familia Rothschild. Ofrezco todas las tiendas insignia, tarjetas de membresía exclusivas, la única en el mundo. Diamante estrella rosa que simboliza el amor hermoso, y una corona elaborada con jade esmeralda. Señorita Nenji, por favor, cásese conmigo. Muchas gracias a todos por su alta estima por mi hija. Nenji, ¿cuál de ellos te gusta? Solo elige cualquiera. No hace falta decir. Debe ser el comandante Sun. ¿Eso no es necesariamente cierto? Comandante Sun, gracias por su afecto. Pero no eres exactamente mi tipo. Ella en realidad no eligió al comandante, como se esperaba de la hija mayor del magnate. Ella en realidad rechazó a un joven maestro noble de primer nivel. Nenji, crecimos juntos. Mis sentimientos por ti nunca han cambiado. Hermano Qianchuan, tampoco puedo casarme contigo. ¿Por qué? Lo siento mucho, Tura. Tampoco eres mi tipo. Señorita Nenji, ¿mis regalos no son suficientes? ¿Puedo añadir más? Todos. Ya que mi hija no ha elegido a ninguno de ustedes. Creo que tiene sus propias consideraciones. Nanji.
Aún hay muchas figuras importantes en el banquete de hoy. Elige a quien quieras. Madre, en realidad. Olvidé decirte. Estoy casada. Su nombre es Gu Chixing. Ya he aceptado hoy reunirme con su tía. ¿Cuál es su origen familiar? ¿Es un chico pobre? Él no es un chico pobre, papá, él es el presidente del grupo Gu. He oído que empezó de cero. Y se convirtió en una nueva élite por sí mismo. El hombre que le gusta a mi hija no está mal. Hoy es tu primera visita. A la casa de la tía de Chixing. Ella es una anciana. Mamá ha preparado todos los regalos para ti. Nido de pájaro de primera calidad. Loto de nieve de Tiansan. Diamantes de cristal. Casi supera los 10 millones. Si no es suficiente. Si no es suficiente, lleva mi regalo contigo. Cuenta conmigo. Y el mío. No es necesario, esto ya es suficiente. Madre, me voy ahora. Verá. Este atuendo mío. Y todos estos regalos. ¿No es demasiado ostentoso? ¿Qué pasa? Si la tía de Chixing ve esto y se lleva una mala impresión de mí. De ninguna manera. Necesito cambiarme. Ustedes guarden estas cosas. Y no se preocupen por mí. Así. No debería ser demasiado ostentoso, ¿verdad? Chixing, The film was translated and lo siento. narrated by M. Chixing, Media. estaba atascada en el tráfico. Está bien. La tía está en el restaurante de arriba. De acuerdo. ¿Por qué trajiste tantas cosas? Mi madre dijo que es tu primera vez con un mayor, así que debes ser educada. Chixing, estoy un poco preocupada. ¿Crees que la tía me va a despreciar? No tengas miedo, es solo una comida. Además, ya estamos casados. La actitud de la tía no es tan importante. De acuerdo. Entonces me quedo tranquila. Vamos. Tía, permítame presentarle. Esta es mi esposa, Nenyi. Hola, tía. Nenyi, toma asiento. Quédate quieta, no te muevas. Date la vuelta, déjame ver. Piernas delgadas, cintura delgada, sin pecho, sin trasero. No creo que seas apta para tener un hijo. Tía, ¿en qué época estamos? ¿Tener una hija o un hijo no es lo mismo? Nenyi, siéntate rápido. Señorita Chou, ¿verdad? ¿De dónde es tu registro de hogar? Tía, tengo registro de hogar en Beicheng. De Beicheng. Entonces no es Longcheng, un registro de hogar local. Tía, el registro civil es el mismo, sin importar de dónde sea. Tienes casa. Está lejos del centro de la ciudad. Varias villas de mi familia están todas en los suburbios. A mi papá le parecieron muy ruidosas las casas del centro, y a mi madre tampoco le gustaron. Así que todas están alquiladas. Las casas de mi familia están todas en los suburbios. Los suburbios. Así que no tienes casa en la ciudad. Las casas en los suburbios son autoconstruidas. Tía, el aire en los suburbios es bueno. Y todas las casas son iguales. Además, mucha gente construye villas en los suburbios. ¿Cómo puede ser eso lo mismo? Toda su familia tiene registro de hogar rural. ¿Puede una casa autoconstruida compararse con la de los ricos? Mi familia es la más rica. Mi familia posee propiedades en todo el mundo. Simplemente no quiero que Chixing se sienta presionado. Esta tía no es mi suegra. ¿Por qué me está menospreciando ahora? Chixin, ¿ves que tenías razón? ¿Verdad? Ella simplemente no es digna de ti. Tía, ella es la esposa de Gu Kashing. Yo la mantendré materialmente. No importa si ella tiene algo o no. Chixin, hago esto por tu bien. Finalmente lograste por tu cuenta hacer de la familia Gu una familia prominente. ¿Cómo puedes casarte con una chica pobre que no tiene nada? Nanji, ¿qué hacen tus padres? Mi papá es responsable de desarrollar piedras en bruto, minería en las montañas. ¿Qué? ¿Cavando rocas en las montañas? Mi papá está trabajando en la mina de oro familiar. Mi familia es la más rica, todo gracias a la excavación de mi papá. Absolutamente no. Como tu tía, estoy totalmente en desacuerdo. Dijiste que sus padres estaban en negocios antes.
Entonces, ¿cómo podrían ganar? Cientos de miles al año, así que este picapedrero, como mucho gana unos pocos miles de yuanes al mes, si te casas con ella. No estarías casándote con una carga. Tía, el amor es un asunto entre dos personas. Me estoy casando con Chixing. Chixing se está casando conmigo. ¿Qué tiene eso que ver con mis padres? Quieres una carrera, pero no tienes una. Quieres un trabajo, pero tampoco tienes uno. Tu familia todavía tiene registro de hogar rural y una casa de autoconstrucción. Nuestro Chixin se graduó de una universidad prestigiosa. Su familia dirige empresas. No intentas casarte por encima de tu lugar en la familia Gu. Basta, tía acaba de llegar. Mi esposa y yo la invitamos a cenar. Nenji también la respeta mucho. Pero esta no es su razón para abusar de la situación. No es esto por tu propio bien. No lo necesito. The Tía, film was ya llegué. translated Jackin está aquí. and Rápido, narrated by rápido. M Media. Ven a sentarte junto a la tía. La tía está feliz de verte. Tía, Nenji y yo la invitamos a cenar. ¿Por qué llamó a Jackin? Jackin no es una extraña. Chixin, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Por cierto, tía, cuando acabo de entrar, ¿parecías un poco infeliz? ¿Qué pasa? ¿Qué más podría ser? Chixin se casó con una chica pobre, sin dinero, sin casa. Su padre sigue cavando rocas en las montañas. Es vergonzoso incluso mencionarlo. Cavando rocas en las montañas. Eso es bastante peligroso. No, y sí, por algún accidente, rueda por la montaña. Y una roca lo aplasta hasta la muerte. Entonces, ¿qué? Las medidas de seguridad de mi papá son muy buenas. No tienes que preocuparte. Parece que no sabes quién soy. Entonces, permítanme presentarme. Mi nombre es Liu Jackin. Soy la exnovia de Chixing. Actualmente, trabajo en Grupo Basang, como directora de proyectos, con un salario anual de 1 millón. Trabajar en el grupo Basang. ¿No es esa la compañía que administra mi hermano mayor? Jackin es hermosa. Bien educada y sensata. Lo más importante, ella también tiene un registro de hogar de Longcheng. Joven. Exitosa en su carrera, 100 veces más fuerte que algunas personas. Tía. Jackin y yo ya somos cosa del pasado. Ahora solo somos amigos. ¿Qué pasa con amigos o no amigos? Incluso las parejas mayores, no empiezan todos como amigos. Si el hombre quiere y la mujer también. Eso es suficiente. Tía, entonces, ¿qué quieres decir? ¿Estás pidiendo a un tercero que interfiera en nuestro matrimonio? Y que sí lo soy. La gente aspira a lugares más altos. Chixin se graduó de una universidad prestigiosa y debería encontrar una mujer que sea una buena pareja para casarse con él. Jackin, por otro lado, regresó de estudiar en el extranjero y ahora es una ejecutiva senior en tu empresa, ganando 1 millón anualmente. Un solo cabello de Jackin vale más que tú. Zhou Nanji, si yo fuera tú, tomaría toda esa basura que trajiste y me perdería lo más lejos posible. Basta. Chixing. Hago esto por tu propio bien. Deberías tener un desarrollo más amplio. Un futuro brillante. ¿Cómo puedes dejarte arrastrar por esta chica de campo? Ella es una persona de campo. Casarse con un hombre de campo. ¿No está eso perfectamente bien? Si todavía quiere ser mi tía, le aconsejo que no diga tales tonterías. Debería conocer mi temperamento. ¿Yo? No importa, decía. No dejes que todos estén infelices. Por mi culpa. Jackin sigue siendo la sensata. Ella sabe ser considerada con la tía y Chixing debería casarse con una mujer que sea una ayuda virtuosa como tú. A diferencia de algunas personas. Ya que la tía no me da la bienvenida, entonces no creo que esta comida sea necesaria. Si quieres irte, entonces vete. ¿Por qué estás arrastrando a Chixing? ¡Qué genio! ¿Cómo te atreves a decirle a mi hija que se vaya? Madre, estás aquí. Él es Gu Chixing, mi esposo. Hola, soy la madre de Nanji. Hola, suegra. Por favor, tome asiento. The film was translated and narrated by M Media. Debes ser el Gu Chixing de la tía. Mi Nanji. Suele ser mimada en casa por su hermano mayor y su padre. Su personalidad es un poco caprichosa. Si ha hecho algo mal, me disculparé. En su nombre, la madre de Nanji. Usted me resulta un poco familiar. Creo que la he visto en algún lugar. Tiene un hermano mayor. ¿A qué se dedica su hermano mayor? Si realmente te casas con ella. Su hermano mayor no tiene vergüenza. Dependería de ti para mantenerlo. Tía, por favor, hable menos. No se preocupe, mi hijo mayor es autosuficiente. No necesita depender de su familia Gu para que lo mantenga. Eso es fácil de decir para usted. Su padre es un minero de piedra. ¿Cuánto dinero podría tener ahorrado si realmente se casa con su hija? Creo que el precio de la novia
Todo tendría que ser guardado para su hijo mayor. La carga de mantenerlos en su vejez recaería toda sobre nosotros, Sixing. Minando piedras. Lo que mi esposo mina no es piedra común. Lo está pensando demasiado. Suegra. Mi tía no quiso decir eso. Por favor, no se lo tome a pecho, ya que todos estamos aquí hoy. Pidamos. Mesero. Señora, ¿puedo preguntar qué le gustaría pedir? Una ración de caviar, una ración de foie gras, con sopa de verduras italiana. Bistec, 3/4. Y otra botella de Lafite del 82. Lafite de 82. Esto, camarero, ¿En qué puedo ayudarle? pediré. Justo como ella dijo. Yo también tomaré una ración. ¿También necesita una botella de Lafite del 82? Sí, no, quiero el del 72. Quiero algo más caro que lo suyo. La última añada producida es del 82. ¿Qué clase de restaurante de mala muerte es este? Ni siquiera tienen vino tinto del 72. Entonces no importa que sea del 82. Tía, el Lafite del 82 no es barato. ¿Sabe qué tan caro puede ser? No es como si no pudiéramos pagarlo. Hoy, que vea ella. Lo que realmente significa familias desiguales. Una chica salvaje del campo. Aún sueñas con ascender como un fénix. ¡Qué quimera! Mis disculpas. Esta pariente mía siempre ha vivido en la ciudad. Y no solemos interactuar mucho. Así que, por favor, no se lo tome a pecho. No te preocupes. Después, hablemos menos y veamos el espectáculo. Está bien. Este yerno es bastante bueno. Señora, ¿está segura de que necesita el Lafite del 82? ¿Qué tonterías está diciendo? Si le digo que lo sirva, entonces sírvalo. No tiene que maridarse este vino tinto con bistec. Tomaré otra ración de bistec. Bien hecho. Y un poco de foie gras y chuletas de cordero. Sí, lo arreglaré para usted de inmediato. Eso. Camarero. Su menú supremo. Tomaré uno. Y el tratamiento de belleza exclusivo de marca. También tomaré uno de esos. Lo siento, señora. El menú supremo es solo para miembros. Venta limitada. Nuestra Yakin. Son clientes habituales de este restaurante. En realidad no, tía. A la semana. Solo venimos 2 o 3 veces. Camarero. Tomaré ese menú supremo. Lo siento. Usted tiene una tarjeta de membresía Diamante. Sus privilegios son insuficientes. ¿Qué clase de menú supremo es este? Ni mis privilegios diamantes son suficientes. Soy amigo de su gerente. Vaya a llamar a su gerente por mí. Lo siento, nuestro gerente está en una reunión. Me temo que no tienen tiempo para atenderla. ¿Usted? Pase mi tarjeta. Esto es, la tarjeta negra suprema, limitada globalmente a solo 3 tarjetas. ¿Qué tarjeta negra suprema? No lo vio mal, ¿verdad? Oí que esta tarjeta negra suprema solo la posee la persona más rica. Así es, esta es, en efecto, la tarjeta negra suprema. Deben haberlo visto mal. Alguien del campo que cava rocas. ¿Cómo podría tener una tarjeta negra suprema así? ¿Qué clase de tarjeta es esa? No es su tarjeta de seguro agrícola rural, ¿verdad? No escuchó lo que acaba de decir el camarero. Están pidiendo una tarjeta de membresía de alto nivel. Un lugar de clase alta como este. Probablemente no has estado en tu vida, ¿verdad? Tía, la gente que le gusta a Chick Sing, ¿qué tipo de gente es? Es cierto que una hija es igual que su madre. Tía, Yakin. Ustedes dos hablen menos. Es un honor para mí tener el privilegio de conocer a un distinguido miembro con una tarjeta negra. Señora, usted es una miembro suprema de nuestro restaurante. Según las reglas de nuestro restaurante, cuando los miembros supremos cenan en nuestro restaurante, todas las cuentas son eximidas. ¿Qué tarjeta negra? Mi madre lo entendió. Es una tarjeta negra de primera categoría. ¿Le gustaría trasladarse a la sala privada exclusiva para miembros con tarjeta negra? No es necesario. Solo traiga uno de cada cosa del menú que acabo de pedir. Puede retirarse. Sí, señora. Yakin, dijiste qué tipo de tarjeta tiene ella. Es aún más premium que tu tarjeta diamante. Tía, esa tarjeta negra es una edición limitada a nivel mundial. Eso es extraño. ¿No es su familia del campo? Este restaurante es el más exclusivo de la ciudad. ¿De dónde sacarían una tarjeta negra de tan alto nivel? Debe ser un golpe de suerte. Deben haberla recogido del suelo. Mira su ropa. Es barata y de la calle. ¿De dónde sacarían dinero? Nenji, ¿qué pasa con esta tarjeta negra tuya? En realidad, Conozco al gerente del restaurante. Esta tarjeta fue entregada por el gerente.
Tía Chou. Escuché que su familia es del campo. E incluso tienen una casa autoconstruida. Bueno, tener un registro de hogar rural no es muy digno de mención. En cuanto a nuestro Chixing, ella se graduó de una universidad prestigiosa, y también es de aquí. Dices que esta niña es ignorante. No, deberíamos los adultos ejercer también más control. ¿Lo que dices tiene sentido? Todo debe adherirse a un principio, como los antecedentes familiares, o no, la Nanji de tu familia, y nuestro Chixing. Simplemente no son compatibles por familia, no serán felices juntos. ¿En qué era estamos ahora? Aún hablamos de compatibilidad familiar. Exacto. Chixin y yo nos amamos. Nuestro amor es más fuerte que el oro. ¿No es suficiente? Sí. En cuanto a los asuntos de afecto, los extraños no deberían interferir. Chixing, no estoy pensando en tu beneficio. La familia de esta Nanji es extremadamente pobre. Y hay un hermano mayor en la familia. Si te casas con ella en el futuro, no tendrás que cuidar de toda su familia. La gente aspira a algo mejor. ¿Cómo puedes conformarte con menos? Estoy dispuesto. ¿A qué estás dispuesto? En nombre de tu madre, no estoy de acuerdo. Jackin es hermosa y de buen corazón, a tan temprana edad. Ya es la gerente de proyecto del grupo Basang. Ganando millones anualmente, desatiendes condiciones tan excelentes, y aún así te interesa esta chica pobre. Estás intentando enfurecernos a los parientes hasta la muerte. ¿Una mujer? Todavía necesita tener su propia carrera. No puede esperar siempre que, una vez que se case con Chixing, pueda depender únicamente de él, para mantener a toda tu familia, ¿verdad? Eres la gerente de proyecto del grupo Basang. Así es, y pronto será la directora del proyecto. Jackin es una joven adinerada, considerada y sensata, ambiciosa, y tiene un registro de hogar local. Es una entre 10.000. A diferencia de algunas personas, que claramente son unas don nadie, pero quieren ascender socialmente. Estás dale que dale, ¿verdad? ¿Te enojas con solo unas pocas palabras? No mencioné ningún nombre. En tu corazón, ¿es el origen familiar realmente tan importante? Claro que es importante. Chixin trabajó duro por su cuenta, para destacarse del resto. Recibió una buena educación. Nosotros, sus parientes, lo vimos luchar para llegar a donde está hoy. Él no puede, por tu culpa, ver su brillante futuro retrasado. Tía, ha ido demasiado lejos. Chixin, no hables. De acuerdo, ¿por qué no me dices qué le ha retrasado Nanji a mi yerno? Nuestro Chixin tiene un futuro brillante por delante. Si tuviera una joven adinerada, eso sería como añadir alas a un tigre. Entonces su futuro sería ilimitado. Para decirlo sin rodeos, tu hija simplemente no es digna de nuestro Chixin. Pensé que Chixin era sensato y capaz, y que sus parientes debían haber recibido una buena educación. Ahora parece que me equivoqué. Nuestra Nanji ha sido criada como un tesoro desde la infancia. Ya que estamos hablando de familias a la altura, creo que nuestras dos familias no son muy adecuadas. Suegra. Ni siquiera te hemos despreciado por ser pobre. Y tú ya estás despreciando a nuestra familia Gu. ¿Quién desprecia a quién? Exactamente. Esta es nuestra primera reunión. Usted, como pariente, ya nos intimidó bastante. ¿Es nuestra Nanji tan fácil de molestar? Si ella fuera la mitad de buena que Jackin, la molestaría. Ni siquiera se puede comparar con un solo cabello de Jackin. Solo quieres casarte por encima de tu lugar en la familia Gu, ni lo sueñes. La familia Chou nunca se casa fuera de su nivel. Está bien, ya que eres tan dura. Entonces divórciate. Deja nuestro Chixing. Su relación es asunto suyo, no interferiré. Si se divorcian o no es su decisión. Espero que nuestras dos familias respeten más las opiniones de los hijos. Vaya persona tan respetable eres. Qué bien manejas las cosas. Solo quieres casarte por encima de tu nivel en la familia Gu. Nuestro Chixin es un dragón entre los hombres, muy prometedor. ¿Cómo podría ser agraviado por casarse con una chica pobre que ni siquiera tiene un registro de hogar local? Un registro de hogar de Longcheng, y eso te da un sentido de superioridad. El registro de hogar de Beicheng no cuenta. Es varios rangos inferior al tuyo. Nuestra Nanji nunca ha sufrido desde que era pequeña. Me temo que se sentirá molesta. ¿Crees que estoy dispuesto a gastar tiempo y energía sentado aquí hablando de todo esto contigo? Bien. Dios los cría y ellos se juntan. Verdaderamente un nido de víboras. Tía, no te enojes. No vale la pena arruinar tu salud por esta gente. Basta, tía.
¿Puede, por favor, dejar de causar problemas? Chixing, y casarte con ella solo te arrastrará hacia abajo. Te lo digo, divórciate de ella. Imposible. Nenji es la única para mí en esta vida. Hola, secretario Gao. De acuerdo, te entiendo. Estaré allí de inmediato. Madre, ¿pasó algo? Ve y ocúpate. Yo puedo encargarme de las cosas aquí. Tengo algo que atender, así que no puedo quedarme. Hay algunas cosas que no ocultaré. En cuanto a la relación de los hijos, no interferiré excesivamente. Sin embargo, si tu familia hace sufrir a nuestra Nanji, solo necesito que entiendas una cosa. Nuestra familia Cheu no se quedará de brazos cruzados. ¿Eres solo alguien que pica piedras en las montañas? ¿Quieres casarte por encima de tu nivel en la familia Gu? Ni lo sueñes. Si insistes en hablar de casarse por encima de la posición de uno, entonces lo dejaré todo claro. Señora Gu, casarse por encima de su posición. La familia Gu se casa por encima de su nivel en los Chou. Absurdo. Tía. ¿Tiene celos de mi felicidad? Chixing, estoy haciendo todo esto por tu propio bien. Dime. Jakin tiene la apariencia que necesita. The film was translated Tiene el and trasfondo narrated familiar que by necesita. M-Media. Tiene la carrera que necesita. Dime. ¿En qué sentido es ella inferior a Chu Nanji? Tía, el dinero es meramente una posesión externa. Yo creo, los sentimientos entre Chixing y yo valen más que cualquier posesión material. El amor sin base material no es amor. El matrimonio es un asunto entre dos familias. Una unión sin riqueza material no será feliz. Tú. Realmente no deberías retener a nuestro Chixing. Has estado viendo demasiados dramas de televisión. ¿Crees que cada cenicienta encontrará a su príncipe azul? Pero la gente todavía necesita enfrentar la realidad. ¿Qué tipo de estatus tienes? Deberías encontrar una familia que lo iguale. Esta Jakin es una mujer rica y hermosa. Su familia tiene conexiones y extensas redes en el futuro. Esto será útil para la carrera de Chixing. ¿Y tú, qué puedes darle a Chixing? No estarás pensando que después del matrimonio podrás quedarte en casa siempre, lavando y cocinando, y ser una ama de casa, ¿verdad? Nuestro Chixing se está casando con una esposa, no contratando una niñera. Si quieres lo que estás diciendo, entonces yo también puedo dárselo. Chou Nanji, ¿has olvidado a qué se dedica tu familia? ¿Qué tipo de ayuda puedes ofrecerle a Chixing? ¿Es dinero o conexiones? ¿O ayuda con su carrera? Alguien como tú. Probablemente ni siquiera puedas aportar una dote, ¿verdad? Chixing, debes divorciarte de ella hoy. Basta. No me divorciaré de Nenji. Aunque mis padres vengan hoy. Mi respuesta seguirá siendo la misma. Digo, esta Chou Nanji, ¿qué tipo de hechizo te ha lanzado? ¿Qué tiene de bueno? Esta Jakin, Nenji y yo nos amamos de verdad. No importa quién intente detenernos, no la abandonaré. Y en cuanto a los asuntos del corazón, no necesito que nadie interfiera. Chixing, pero nosotros dos también nos amábamos de verdad antes. ¿Cómo puedes tener a alguien más en tu corazón ahora? Lo siento, mis sentimientos por ti en aquel entonces se detuvieron ahí mismo. Lo que hubo entre nosotros ha terminado. Un melón forzado no es dulce. No importa. Chixing, vamos a comer. Come, solo sabes comer, eres una glotona. No importa, decía, comamos primero, has tenido hambre toda la mañana, hoy. El chef de este restaurante jardín es el chef personal de la familia más rica. Por favor, no te enfades más, no te enfermes de ira. Nuestra Jakin sigue siendo la mejor. ¿Sabes ser considerada conmigo? Chixing. Después de comer, aún debo jugar cartas. Deberías llevar a Jakin a casa. Todavía tengo que llevar a Nenji de vuelta más tarde. ¿Cómo llegó Nanji aquí? ¿Cómo volverá? Jakin acaba de tomar algo de alcohol. ¿No le es conveniente conducir ella misma? Escucha, todavía deberías llevar a Jakin de vuelta. No me siento tranquilo con que Nenji vaya sola. Ella no es importante de todos modos. Ella es descarada. Escucha, lleva a Jakin. Date prisa. ¿Está bien? Tía, si no puedo. Llamo a un conductor designado. Chixin es un hombre adulto aquí mismo. ¿Cómo puede él llamar a un conductor designado? Chixin, ¿le escucha? No importa. No importa. Volvamos juntos. Este es el asiento de mi esposa. Pero me mareo un poco en el coche. Solo sentándome en este asiento, ¿puedo sentirme un poco más cómoda? Está bien. Déjala sentarse ahí. Cambiaremos de coche cuando volvamos.
De acuerdo. Chixing, ¿todavía recuerdas ese restaurante de barbacoa en la que Side Coast? Ha sido renovado y ahora es muy popular. Barbacoa Costa del Lago. Así es, o cuando éramos novios. No nos encantaba ir allí a comer barbacoa. Lo has olvidado todo. La última vez que fuimos a una cita allí. Incluso me dijiste que no te casarías con otro que conmigo. Eso eran solo bromas. No vuelvas a sacar temas así. ¿Cómo puede ser eso una broma? Cada detalle de nuestro tiempo juntos. Lo recuerdo claramente. Cosas como estas no se olvidan fácilmente. Por cierto, Sounanji, escuché de la tía que hoy es una reunión para sus dos familias. ¿Dónde está tu padre? ¿Por qué no está tu padre aquí? Mi padre se fue al extranjero para expandir el mercado. ¿Por qué su itinerario necesita serte reportado? Expandir el mercado. ¿Realmente sabes cómo glorificar a tu padre? Esta vez, se ha ido al extranjero de nuevo. ¿A qué montaña a buscar rocas? Realmente debes decirle a tu padre que tenga cuidado. Últimamente, a menudo he visto en la televisión incidentes de deslizamientos de tierra. ¿Y si ocurre algo inesperado? Eso no sería bueno. Lo que mi padre excava no son rocas ordinarias. No son rocas comunes. Entonces, tu padre está buscando montañas de oro y plata. Entonces, Adivinaste bien, mi padre excava piedras en bruto. piedras en bruto. ¿De verdad crees que tu padre es el hombre más rico? Lo sé. Porque justo ahora, algunas cosas que la tía te dijo, te hicieron sentir incómodo. Pero la gente todavía necesita tener autoconciencia. Ya sea una mula o un caballo. Otros pueden decirlo de un vistazo. Deja de fingir. Chixing. Escuché que tu empresa recientemente desarrolla proyectos turísticos y ecológicos. Casualmente conozco a un presidente Zhang de una empresa de turismo. ¿Qué tal si los presento? Olvidemos ese proyecto. Vámonos primero. Ya estamos aquí. Chixing, que me siento un poco mareada. ¿Podrías llevarme arriba? Señorita Leo, ¿qué tal si la llevo a casa? Vete, No. vete a casa. Vete a casa. Tú. Adiós. Sounanji. Tú. Sounanji. Tú, solo espérame. Chixing, en tu corazón. No es cierto que tú, te importa la compatibilidad familiar. Claro que no me importa. Lo que hizo la tía hoy fue realmente un poco demasiado. No te lo tomes a pecho. Solo necesitamos vivir bien nuestras propias vidas. Eso es suficiente. Pero ella es tu tía después de todo. Si a ella no le agrado, a tu familia, tampoco le agradaré. No, no te preocupes. Estoy aquí. No permitiré que sufras por casarte conmigo. Ser agraviado. Chixing, sabía que no me había casado con la persona equivocada. Madre, Nanji. No es que te esté regañando, si no fuera porque mi yerno es bastante bueno. Con gente como ellos. Hoy los habría hecho divorciar a ustedes dos. madre, me casé con Chixing. No con la familia Gu. No necesitas preocuparte por mí. Chixing es una buena persona. Pero, con parientes tan excéntricos. ¿Quién sabe cuál es la actitud de su familia? Madre teme que sufras una injusticia, si su familia intenta obstaculizarte. ¿Crees que siempre podrá estar de tu lado? The film was translated Madre, el and carácter de narrated Chixing by no M. podría Media. tenerlo más claro. De lo contrario, tu hija no sería tan miope y conseguiría el certificado de matrimonio, ¿no? Nuestra familia Chou es la más rica de Beicheng. Dime, una familia pequeña, de clase trabajadora. Su familia Gu. ¿Por qué desprecian a nuestra familia por pobre? Madre, Chixing dijo. Que esa tía suya es solo una pariente lejana suya. Su nivel educativo es relativamente bajo, así que por favor no te enojes con una persona así, ¿de acuerdo? Nanji. Tu padre y yo no interferiremos en tu decisión. Sin embargo, tu padre dijo que eres ingenua. Y para evitar que tomes desvíos en el futuro, él quiere investigar personalmente a este Gu Chixing. Quiere ver cuán leal es él contigo por ti. Presidente Gu, esto es malo. Ese lote de fábrica tiene problemas. Nuestro socio, el jefe Long, nos demanda por 20 millones. ¿No se acaba de enviar ese lote de mercancías?
¿Cómo pudieron surgir problemas de repente? ¿Qué pasó exactamente? Sí, ese lote de productos fue enviado, pero el jefe Long dijo, los productos que solicitó son diferentes de las muestras. La empresa Tecnología Sinyu ya ha recibido la carta de su abogado, exigiéndonos 20 millones en compensación. ¿Dónde está el jefe Long? Quiero ver al jefe Long. Presidente Gu, el jefe Long ha hablado. Si no pagamos, procederá con acciones legales. Escuché que ya ha gastado una fortuna en contratar al mejor abogado de Longchen. Parece que estos 20 millones, nuestra Tecnología Sinyu, definitivamente se pagarán esta vez. Chixing. Jakin, pasé toda la mañana haciendo sopa de pollo para ti. Ven y pruébala rápido. Chixing, ¿no te gusta mi sopa de pollo más? Tía. Algo ha pasado en mi empresa. Todos ustedes deberían regresar primero. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Es nuestro socio comercial, el jefe Long. No está satisfecho con ese lote de productos. Ahora está demandando a nuestra Tecnología Sinyu, exigiendo 20 millones en compensación. 20 millones. Tanto. Chixing, tu empresa acaba de empezar. Estos 20 millones, ¿de dónde sacarás tanto dinero en tan poco tiempo? Secretario Kim. Puede salir primero. De acuerdo. Tía, encontraré una manera. Para los asuntos de la empresa, deberías volver primero. Chixing, tu empresa está en problemas. ¿Cómo puedo irme? Jakin, tienes una amplia red de contactos y eres ingeniosa, definitivamente tienes una solución. Estos 20 millones es una suma astronómica para nosotros. Nuestra familia Gu simplemente no puede conseguir tanto dinero. Ese jefe Long, tú también debes conocerlo, ¿verdad? Yo estaba justo en Basang, trabajando como gerente de proyecto. Mis contactos principales eran de asuntos internos, así que ¿cómo iba a conocer a algún jefe? No importa, por ahora, lidiemos con esto. Chixing, este jefe Long que mencionaste, es ese jefe Long de Ruifen's Comercio. Conozco a su hijo. Eso es genial. Jakin, realmente tienes una solución. ¿Podrías hablar con el jefe Long? No hay problema. Chixing, te traje el almuerzo. Cómelo mientras está caliente. No te mueras de hambre. Sounanji, ¿qué haces en la empresa de Chixing? Tía, vine a traerle el almuerzo a mi esposo. Guisé costillas para Chixing. Tú. Mira la hora. Solo sabes comer. La empresa de Chixing está en problemas. ¿Quién tiene tiempo para comer? Sal de aquí rápido, no seas una molestia. Sounanji. Ser una mujer así. Me avergüenzo por ti. Chixing, ¿qué pasa con la empresa? ¿Es sobre el proyecto? ¿Por qué haces tantas preguntas? Proyectos de la empresa. ¿Es eso algo que una mujer como tú entendería? Piérdete. Chixing, ¿qué pasó exactamente? Bueno, la fábrica tuvo un problema con el último lote de mercancías. ¿La fábrica? La fábrica de esta vez. Fui yo quien arregló la conexión. ¿Sabes? No debería haber habido ningún problema. ¿Qué fábrica contactaste? Esto, no es esto simplemente ridículo. ¿Podrías, por favor, hablar menos? ¿Qué momento tan cruel es este? Si no fuera por ella, las fábricas de mala calidad que encontró, habría tenido problemas este lote de mercancías de la empresa. ¿Cómo podría el jefe Long no estar insatisfecho? Tía, la planta de procesamiento del grupo Tianlong es la mejor planta de procesamiento de joyas de todo Longcheng. ¿Qué quieres decir con fábricas de mala calidad? Habla con sensatez. No me importa de qué fábrica estés hablando. Tú. En resumen, algo salió mal con la empresa, y tú tienes que asumir la responsabilidad. Jefe Wang, ahora está haciendo que Chixing pague 20 millones en compensación. Tú estabas a cargo de este lote de mercancías, así que tienes que compensar. Eres la tía de Chixing. La tía es una persona mayor. No quiero discutir contigo aquí. Dije algo mal. La fábrica con la que te conectaste tuvo un problema, así que tienes que compensar 20 millones. Tía, ¿puedes dejar de ser tan irrazonable? La tarea más urgente ahora es resolver el problema, ¿no es así? Este lote de mercancías originalmente no tenía ningún defecto. Fue el jefe Long quien no inspeccionó bien la mercancía. Quieren eludir responsabilidades. Una cosa es armar un escándalo en casa. ¿Qué clase de comportamiento es armar un escándalo? Tú, Chixing, tú, por una mujer, ¿cómo puedes hablarme así? Me estás causando tanta preocupación por tu madre. ¿Qué estás haciendo? Me estás haciendo enojar tanto. ¿Está bien, tía? Por favor, no te enojes. Ten cuidado de no dañar tu salud por el enojo. Chixing, ese jefe Long del grupo Ruifeng. Te ayudaré a resolverlo. Tú lo resuelves. ¿Qué usarás para resolverlo? Tienes contactos. Tienes influencia. Chixing, encontrarte. Es verdaderamente mala suerte de 8 vidas. Jakin, creo que tendremos que depender de ti para este asunto. Llama al hijo del jefe Long y habla con él. Este asunto no se puede manejar así, ¿verdad? Haciendo negocios, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces haré la llamada ahora. Jackie.
Este asunto es bastante serio esta vez. Si puedes ayudarme a resolver este problema esta vez, definitivamente te lo agradeceré generosamente más tarde. Chixing, ¿sabes lo que siento por ti? ¿Cuáles son mis intenciones? Decir eso te hace sonar demasiado como un extraño. Chixing. Una vez que este asunto esté resuelto, deberías llevar a Jakin a pasar un buen rato. Los sentimientos de Jakin por ti. No es como si no la conocieras. Jakin, date prisa y haz la llamada. Mira lo ansioso que está Chixing. Hasta donde yo sé. Este jefe Long no parece tener un hijo, ¿verdad? ¿Tu padre solo excava rocas en las montañas? ¿Qué tipo de antecedentes tiene tu familia? ¿Qué tipo de jefe podrías conocer? Pero realmente no he oído hablar de que el jefe Long tenga algún hijo. Si el jefe Long tiene un hijo o no. ¿Cómo podría no saberlo nuestra Jakin? En cuanto al jefe Long de Ruifeng, tiene un total de 3 hijas. También tiene un hijo ilegítimo de 5 años y medio. ¿Qué, señorita Liu? A su hijo ilegítimo. ¿Vas a llamarlo? ¿Qué tonterías estás diciendo? No quiero discutir más contigo sobre esto. Chixing, no te preocupes. Este asunto, definitivamente te ayudaré a manejarlo bien. Nenji, este asunto ya está más allá de tus capacidades. 20 millones no es una suma pequeña. Además, el jefe Long de Ruifeng Trade ha contratado al mejor abogado de Longchem. Si quiere demandarnos, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. ¿Qué? Ruifeng contrató al mejor abogado. Entonces Gu Chixing no va a ir a la bancarrota. Entonces, ¿qué más puedo esperar de él? Jakin, en nuestra familia Gu, esta vez, realmente tenemos que depender de ti. No te preocupes, tía. Puedes estar tranquila. No tengas miedo. Definitivamente lo manejaré bien. Estimados accionistas, estimados empleados, nuestro grupo Basan logró en la primera mitad del año una facturación de 150.000 millones. Felicitémonos por nuestros brillantes logros. Expresamos nuestras felicitaciones. Así que a continuación, haré algunos arreglos. Hola, hermano mayor, esa fábrica que me presentaste la última vez, esa fábrica, los productos que fabricaron deberían estar bien, ¿verdad? Grupo Tianlong. Son una planta de procesamiento global de primer nivel. Proyectos de menos de 5 millones. Simplemente no los aceptan. Para establecer esta conexión con su esposo, acompañé personalmente a su director de fábrica a cenar. ¿Qué pasó ahora? Es ese jefe Long de Ruifeng. Está causando problemas deliberadamente. Insiste en que los productos están defectuosos. Y exigiendo que la empresa de Chixing pague 20 millones en compensación. Entiendo. En 3 minutos. Haré que el jefe Long venga personalmente a disculparse. Chixing, no te preocupes. Ya he hecho que alguien se encargue de ello. ¿El asunto con ese jefe Long? ¿Puedes resolverlo? Jakin, no le hagas caso. Rápido, llama al hijo del jefe Long. Pídele que interceda con el jefe Long. Esta vez, Gu Chixing está definitivamente acabado. Están a punto de ir a la bancarrota. Y aún esperas que me case con la familia Gu. Jakin, date prisa y llama. Está bien, llamaré. Hola. Joven maestro Long, soy yo, Jakin. ¿Puedo hablar algo contigo? Liu Jakin, ¿qué clase de truco estás jugando? Joven maestro Long, es así. Es sobre ese lote de mercancías de tecnología Xinyu. ¿Podrías ver si puedes ayudarnos? No hay problema. Liu Jakin, ¿qué tonterías estás diciendo? Está bien, gracias. Jakin. ¿Qué dijo el hijo del jefe Long? Tía, no te preocupes, el joven maestro Long acaba de decir que intercedería por nosotros. Eso es bueno, te debemos este asunto. Si no fuera porque conoces al hijo del jefe Long, nuestra familia Gu, esta vez, realmente habría estado en apuros. Todo es gracias a ella. Señorita Liu, es toda una actriz. Su actuación de hoy, esta obra autodirigida y autoactuada, puede considerarse absolutamente brillante. Sounanji, ¿qué quieres decir? ¿No sabe a qué me refiero? Esa llamada telefónica de hace un momento, ¿está segura? Fue hecha al hijo del jefe Long. Sounanji. Tú no lo tienes, así que me tienes envidia. Soy viajada y conocedora, y conozco a mucha más gente que tú. Solo me tienes envidia. No me molesto en discutir contigo. Jakin, ella solo te tiene envidia. Nuestro Chixing, en el futuro, seguirá necesitando tu ayuda y apoyo. ¿Cómo dice el dicho? Detrás de cada hombre exitoso hay una mujer que lo apoya en silencio. Nuestro Chixing, la mujer que lo apoya desde atrás, solo puedes ser tú, tía. ¿Cierto?
Acabo de recordar que tengo otra cosa que hacer. Me iré primero. Este lío con la familia Gu. Será mejor que me vaya primero. No se vaya. La obra solo ha llegado a la mitad. Siga actuando. ¿Alguna vez vas a parar? El jefe Long ha llegado. Jefe Long, ¿qué jefe Long? Jakin, este jefe Long. Él no vino por ti, ¿verdad? Yo, Ese jefe Long. Ese lote de mercancías. Jefe Long, ¿qué significa esto? sí, Jakin. Jefe Long, ¿por qué nos das tanto? Oro y plata. Jefe Long, si va a disculparse, solo hágalo. ¿Por qué hacer tal espectáculo? Presidente Gu, esta vez fui desconsiderado. Usted es una persona magnánima, así que por favor no me lo tenga en cuenta. Jefe Long, antes de que se enviara ese lote de mercancías, lo revisé y verifiqué repetidamente contigo, así como todos los procedimientos anteriores. No tuvimos absolutamente ningún problema al hacer esto. Me estás poniendo las cosas muy difíciles. Presidente Gu, esta vez fui desconsiderado. Es mi culpa, mi culpa. Para mostrar mi sinceridad, he añadido otros 5 millones al pedido. Por favor, no me lo tenga en cuenta. Jefe Long, ¿no dijiste antes, quieres demandar a nuestra empresa Tecnología Siño y reclamar 20 millones en compensación? No, no, no. Sin compensación, sin compensación. Presidente Gu, esta vez no fui considerado. Mis subordinados cometieron un error en la verificación. Al verificar las muestras, no lo informaron a tiempo, lo que llevó al problema con los productos. Ya lo he gestionado internamente. Jefe Gu, por favor, no me trate como a un extraño. Jefe Long. Que esta sea la última vez. Está bien, que esta sea la última vez. Jefe Long, espero que de ahora en adelante hagas negocios con integridad. Una pequeña empresa como nuestra Tecnología Siño no puede soportar tantos problemas de tu parte. Presidente Gu, esta vez me equivoqué. No me atreveré a hacerlo de nuevo, nunca más. Bueno, tengo algo más que hacer, así que me iré ahora. Jakin, esta vez, realmente te lo debemos. The film was translated and Estos son narrated asuntos by menores. M. Por Media. favor, no te ofendas. Espere, jefe Long. ¿Tiene un hijo? Tengo 3 hijas. 2 están estudiando en el extranjero, y mi hija menor acaba de graduarse de la secundaria. Esta Chou Nanji. ¿Realmente la subestimé? Entonces eso significa, ¿no tiene un hijo? Para ser honesto, tengo un hijo ilegítimo de 5 años y medio en otra ciudad. Un hijo ilegítimo de 5 años. ¿No tienes otros hijos? Está bien, jefe Long, puede irse ahora. Ese asunto, jefe Long. Esto es oro, plata y joyas. Deberías llevártelos. El jefe Long ya ha enviado los regalos. ¿Cómo puede retirarlos? Los negocios son los negocios, y en cuanto a este asunto, es un asunto aparte, ya que el jefe Long pudo venir personalmente a disculparse. Puedo ver su sinceridad. Así que, por favor, llévatelos. El presidente Gu es un talento joven y prometedor. Me avergüenzo de mi inferioridad. Entonces espero que en el futuro nuestra cooperación sea agradable. Señorita Liu, el jefe Long acaba de admitir personalmente que su hijo solo tiene 5 años. ¿Con quién estaba hablando por teléfono hace un momento? Así es, Jakin. Jefe Long. Él no tiene un hijo. Su hijo ilegítimo solo tiene 5 años. Jackie. Tú. Yo solo. ¿Qué quiere decir con usted? No estaba muy segura hace un momento de qué estaba llamando. Al hijo del jefe Long por teléfono, ahora el propio jefe Long ha admitido que su único hijo solo tiene 5 años. Chou Nanji. ¿Qué hay de mí? Me equivoqué al hablar. ¿Quién era hace un momento quien no paraba de decir? Voy a llamar al hijo del jefe Long y pedirle que interceda por mí. Tía, usted y Chixing deben haberlo oído, ¿verdad? No difundí rumores, ni sembré discordia, ¿verdad? Sí, Jakin. Justo ahora, no estabas tú. No llamando al joven maestro Long, sino a otro joven maestro Long. Tía.
Está bien, en realidad, yo simplemente no estaba. La que llamó al hijo del jefe Long no era el joven maestro Long. Entonces, ¿por qué el jefe Long, y de la nada, vino a nuestra tecnología Xingyu a disculparse? Podría ser Chou Nanji. Este jefe Long, si no tiene un hijo, debe tener hermanos, ¿verdad? Tía. En realidad, ¿a quién acabo de llamar? Fue al hermano menor del jefe Long. Es algo vergonzoso. Su hermano menor era uno de mis pretendientes en aquel entonces. Temía que Cixin malinterpretara. Por eso dije una pequeña mentira. Tía, no te enojarás conmigo, ¿verdad? Niña tonta. ¿Cómo podría la tía enojarse contigo? Hoy, ayudaste tanto a Cixin. Eres una gran benefactora para nuestra familia Gu. Tía, eres demasiado amable al decir eso. Mis sentimientos por Cixin no es como si no lo supieras. Lo sé, lo sé. La tía estaba siendo demasiado amable. ¿Está segura de que el jefe Long realmente vino a disculparse por usted? Tonterías, si no soy yo, entonces ¿quién? Tú. Ni siquiera mires tu propio carácter. ¿Mala suerte? Cixin, esta crisis es todo gracias a Yakin. Realmente debes agradecerle como se debe. Yakin, ¿realmente me ayudaste? Si no es ella, entonces ¿quién? Tan pronto como te pasó algo, ella inmediatamente contactó al hermano menor del jefe Long. ¿Qué tiene de malo cenar juntos? ¿No es como si te hubiera pasado algo? Tía, es justo que ayude a Cixin. Lo hago de buena gana. Eres demasiado sensata, niña. A diferencia de esa chica, que no tiene ninguna habilidad, sube usando el esfuerzo de otros, ascender. Si no hubiera venido hoy, tu mérito habría sido robado por otra persona. ¿Mérito? Dado que este asunto, a sus ojos, tía, se considera un mérito, entonces naturalmente necesita ser aclarado. Liu Yakin, le preguntaré una última vez, ¿está segura de que el jefe Long realmente vino por usted a disculparse? La crisis de la empresa de Gu Cixin debería estar resuelta, ¿verdad? Entonces debo obtener una buena ganancia. De la familia Gu, esta Chou Nanji está destinada a ser mi obstáculo. No se le puede permitir quedarse. Sí, fui yo. De lo contrario, Chou Nanji, ¿crees que con tu habilidad podrías invitar al jefe Long, una figura tan prominente? Realmente no ha abandonado sus malas intenciones. Chica miserable. ¿A quién llamas malas intenciones? Suficiente. Dado que la crisis se ha resuelto, entonces estas cosas ya no son importantes. Solo habla menos. Yashi Yakin Onenji. Estoy muy agradecido a ambos. Todavía tengo un montón de cosas que atender. ¿Cómo es que no es importante? ¿Yakin te ayudó? Esta Chou Nanji insiste en llevarse todo el crédito. ¿Cómo puedo tragarme esto? Tía, ¿está bien? Mientras Cixin entienda mis sentimientos, no me importa nada más. ¿Que Cixin pudiera ayudarte? Ya estoy muy feliz. Yakin, me ayudaste. Y te estoy muy agradecido. Sin embargo, realmente no puedo encontrar el tiempo ahora mismo para invitarte a una comida. ¿Qué tal esto? Más tarde, más tarde. Definitivamente te trataré bien para expresar mi gratitud, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Si no tienes tiempo ahora, ¿qué tal esta noche? Ven a mi casa esta noche, y yo misma cocinaré para ti. Sí, si no es al mediodía, entonces por la noche. Comer fuera no es seguro de todos modos. En casa de Yakin, es seguro y limpio. Yakin te ayudó tanto. Realmente deberías agradecerle como se debe. Cixin, ¿cómo te crió la tía desde la infancia? Cuando recibes un favor, debes devolverlo generosamente. Está bien, tía, ya que está tan segura que Liu Yakin ayudó a Cixin. Uno siempre debe luchar por la dignidad mientras vive. Yo también quiero luchar por esa dignidad. ¿Qué dignidad estás buscando? Con tus escasos logros. Tu mayor logro es casarte con nuestra familia. Este es tu mayor logro. Esto es verdaderamente indignante. Indignante. ¿Nenji?
¿Quién está exactamente acosando a mi hermana? Está bien, está bien. Sal tú primero. ¿Fuera? Está bien decirme que me vaya. He tomado la decisión por ti. Ella no puede casarse con nuestra familia Gu, divórciate de ella. Imposible. De ninguna manera me divorciaré de Nenji. Estás dejando que Jakin, una pareja tan buena, se desperdicie, y tú insistes en estar encaprichado con esta miserable chica. Tú realmente quieres exasperarme hasta la muerte. Presidente Gu. Esto es malo. El abogado del jefe Long acaba de llamar. Quieren continuar con la demanda. Esta vez están exigiendo 30 millones en compensación. ¿Qué? Exigiendo 30 millones en compensación. No acaba de venir el jefe Long a disculparse en persona. Incluso nos envió oro, plata y joyas. ¿Cómo puede retractarse de su palabra así? ¿Qué está pasando exactamente? El abogado del jefe Long insiste firmemente. El problema con las muestras es responsabilidad de tecnología Sinyu. Hay un error en el proceso de colaboración. Explotaron una laguna. Esta vez nuestra tecnología Sinyu. Me temo. Podríamos ir a la bancarrota. En bancarrota. Jakin, llama rápido al jefe Long. Pregúntale qué está pasando exactamente. Hace un momento, era tan amigable. ¿Cómo pudo volverse hostil tan de repente? Tía. Yo tampoco conozco al jefe Long. La compañía de Gu Chixing, ¿qué está pasando exactamente? ¡Qué mala suerte! ¿Ir a la bancarrota así sin más, para que me casé con él entonces? ¿Qué quiere hacer exactamente este jefe Long? Chixing, Quítate del camino. Chixing. Dices que este jefe Long, ¿qué está pasando exactamente? ¿Cuál es su juego? Hace un momento, hablaba tan amistosamente. ¿Cómo pudo volverse hostil tan de repente? No se pueden hacer negocios así. Este jefe Long es simplemente demasiado abusivo. Jakin, rápido, llama al hermano menor del jefe Long. Y habla bien de la compañía de Chixing. Estos 30 millones, nuestra familia Gu, ni vendiéndolo todo, lo conseguimos. Jakin. Tía, no son solo 30 millones. Puedes ir al banco a pedir un préstamo. señorita Leo. El dinero de nadie es traído por el viento. ¿No acaba de decir que aún podía ayudar? ¿Cómo es que ahora le está diciendo a Chixing que pida otro préstamo? No afirmó tener amplias conexiones y una red extensa. Este asunto es claramente que el jefe Long está siendo poco ético. Debería ayudarnos a obtener una explicación. ¿Cómo puede dejar que nuestro Chixing sufra en silencio? Así es. Jakin, tienes amplias conexiones y extensos recursos. Piensa rápido en una solución. The film Tía, was de repente translated recordé. and Yo narrated tengo algo by muy M importante Media. que atender hoy. Pero por favor no se preocupen, una vez que termine con mis asuntos, definitivamente les ayudaré, definitivamente. Esto, ¿qué vamos a hacer? Tía, ahora no está dejando que su Jakin la ayude más. Habla menos. ¿Puedo tratarte como a un mudo? Mira la situación en la que estamos, y tú sigues aquí haciendo comentarios sarcásticos. Comentarios sarcásticos. Tía, solo espero que pueda ver claramente los verdaderos colores de ciertas personas. No juzgue un libro por su portada. Algunas personas no puede simplemente mirar su superficie. Para entonces, lo lamentará amargamente. No valdrá la pena la pérdida. Mira. Esta Chou Nanji todavía ni siquiera se ha casado con la familia, y ya es así. ¿Cómo será después de que se case? Tía, ¿no puedes simplemente hablar un poco menos? Te lo ruego. La empresa está ahora en peligro inminente. El más mínimo percance podría llevar a la bancarrota. ¿Y todavía tienes ganas de causar problemas aquí? ¿Por qué solo sabes regañarme a mí? Es esta chica. Ella fue quien empezó a hacer comentarios sarcásticos. ¿Hola? ¿Qué? De acuerdo, entiendo. Esto es malo, presidente Gu. Finanzas acaba de decir que varios de los proyectos de la empresa, debido al jefe Long, los inversores se están retirando. ¿Qué? Esto. Nuestra compañía. No va a ir realmente a la bancarrota, ¿verdad? Iré a buscar al jefe Long. Chixing, no se vaya. ¿Para qué estás bromeando? En un momento como este. Si Chixing no va y suplica al jefe Long, la compañía realmente irá a la bancarrota. Nenji. Deberías volver primero. La empresa todavía tiene un montón de cosas que resolver. Chixing,
puedo ayudarle. No necesita tomarse tantas molestias para encontrar a ese jefe Long. Se lo garantizo. En 3 minutos, haré que él la llame para disculparse. ¿Qué tonterías estás diciendo? Rápido, deja ir a Chixing. Chixing, confía en mí. Puedo ayudarle. Nenji, te creo. Pero este asunto de hoy ya ha excedido tus capacidades. Chixing, de verdad puedo. Solo quiero demostrarles a todos que no soy inútil, no un bueno para nada como ese. También puedo ayudarle a conseguirlo todo. ¿Para qué estás bromeando? La empresa de Chixing casi quiebra. ¿Qué sigues intentando demostrar? ¿Demostrar qué tonterías? Lo sé, tía, usted me desprecia. Haga lo que haga. Para ti, nunca es tan bueno como Yakin. Pero demostraré con mi fuerza. Te demostraré que juzgar un libro por su portada está mal. Hola, hermano, dile a ese jefe Long que cancele la carta del abogado y se disculpe con Chixing. Digo, Nenji. Mi querida hermana. ¿Por qué molestas al jefe Long sin motivo? He oído que la presión arterial del jefe Long se disparó. Incluso se desmayó. Lo sé, la última vez. Chixing. Te has encontrado una novia actriz, y no es así. Es bastante buena actuando, ¿no? Es verdad, lo sabrás en un momento. Tonterías, absolutas tonterías. Chixing, debes divorciarte de este tipo de mujer. ¿Hola? ¿Qué? ¿Jefe Long? ¿Jefe Long? ¿Qué quieres hacer exactamente? ¿Así es como haces negocios? Burlándote de mí repetidamente. Presidente Gu. Mis disculpas, realmente mis disculpas. Nuestro abogado cometió un error para compensar sus pérdidas de tecnología Sinyu. A título personal. En su tecnología Sinyu reinvertirá 20 millones. Además, y añadiré 2 proyectos más. Jefe Long, cuando hacemos negocios, deberíamos priorizar la confianza, ¿no es así? ¿No es esto una tontería? Aunque nuestra tecnología Sinyu es una empresa nueva y no puede compararse con otras grandes empresas, pero no puedes hacer negocios así, ¿verdad? Los tiempos cambian. ¿Quién sabe, en unos años, quién se mantendrá realmente en la cima de la pirámide de Longchan? Sí, me equivoqué. Presidente Gu, me equivoqué de verdad. Nunca más me atreveré. Nunca más. De acuerdo, esperemos hasta que esta cooperación esté terminada antes de hablar más. ¿Qué está diciendo el jefe Long? Jefe Long llamó para disculparse. De hecho, te llamó para disculparse. Tía, ¿no acabo de decir? En 3 minutos. Haría que él llamara personalmente a Chixing para disculparse. Sal tú primero. De acuerdo. Nenji, ¿de verdad me ayudaste? ¿Qué pasó exactamente? Sobre este asunto. Es una larga historia. Cuando regrese, te contaré todos los detalles lentamente. Está bien. Acabo de escuchar por teléfono. ¿A qué hermano mayor llamabas? ¿Qué hermano mayor? No podría ser algún gamberro que conociste en la sociedad, ¿verdad? Nuestro Chixing se graduó de una prestigiosa universidad y solo se asocia con notables de la alta sociedad. Si te asocias con algún don nadie de la sociedad y nos enteramos, no te dejaremos escapar fácilmente. Tía, mi hermano mayor es mi hermano biológico. No te atrevas a mentir descaradamente aquí, ¿de acuerdo? Tu hermano biológico. Tu padre cava piedras en la montaña. Hermano biológico, ¿qué clase de persona podría ser? ¿En qué se diferencia de esa chusma? Tía, porque siempre tienes un prejuicio tan grande contra Nenji. ¿Qué prejuicio? Estoy diciendo la verdad. Tía, de verdad no sé. ¿Qué hice mal? ¿Para qué tengas un prejuicio tan grande contra mí? No son una buena pareja en estatus social. ¿Engañaste a Chixin para que se casara contigo? Ese es tu mayor error. Sigues preguntándome, ¿qué prejuicio tengo contra ti? Te lo diré. No tienes un buen padre. No tienes un registro de hogar en Longcheng. No es suficiente. Primero, mi padre me trata muy bien.
Segundo, si insistes en comparar registros de domicilio, mi registro de domicilio de Beicheng no es tan bueno como tu registro de Longcheng, ¿no? ¿De qué sirve que tu padre sea bueno contigo? Puede hacer que Chixing luche 20 años menos. No puede. Criamos a Chixing hasta esta edad. No para que se casara con una mujer salvaje del campo. Tía, desde que me case con Nenji, los dos vamos a estar juntos, viviendo nuestras vidas, de ahora en adelante. Ninguno de los dos será inferior al otro. Me vas a hacer morir de rabia. La familia Gu te crió hasta este tamaño y depositó grandes esperanzas en ti para traer gloria a tus ancestros, no para que estuvieras aquí, casándote con una mujer pobre y simplemente tirando para adelante. Chixing, Nenji, mi tía es muy directa y franca. Está acostumbrada. No la tomes en serio. no me importan los demás. Solo me importas tú. Si yo fuera solo una persona muy ordinaria, y mi padre solo excavara piedras en la montaña, ¿realmente me querrías? Nenji, tu familia. ¿No es exactamente así ahora? Quiero decir, nuestra familia no tiene mucho dinero, sin poder, sin influencia, solo una familia ordinaria. ¿Todavía me elegirías firmemente? ¿Qué tonterías dices? La persona que me gusta eres tú. No cualquier otra cosa. Y no tiene nada que ver con el origen familiar ni nada de eso. No está relacionado. Mi tía puede que sea un poco anticuada. Y suele ser muy irrazonable. Por favor, no discutas con ella. Lo sé, lo entiendo. Mientras te tenga a ti, es suficiente. Director Chang, ¿por qué está tan feliz? ¿Ganó la lotería? Es el gerente Liu. Presidente. El presidente lo busca en su oficina. El presidente me busca. Sí, el presidente lo busca por todas partes. Quiere que vaya a su oficina. Podría ser que el presidente quiera ascenderme. De acuerdo, gracias, director Chang. Pase. Presidente, ¿para qué me necesitaba? Usted es Liu Yakin, ¿verdad? Soy Liu Yakin, gerente del grupo E del departamento de proyectos. Gerente, ¿es correcto? Según el manual del empleado de la empresa, artículo 18, 2/3 de su asistencia mensual están por debajo del estándar. Y los retrasos y salidas anticipadas también son algo común. Sí, es así. Presidente, yo estaba de servicio externo. Así que no pude fichar. ¿Servicio externo? Entonces dígame, ¿en qué servicio externo estaba hoy de nuevo? Fui a Tecnología Xinyu. ¿Tecnología Sinyu? Una pequeña empresa. ¿Qué negocio estaba realizando allí? Yo a discutir la cooperación para la exposición de joyas. Así es, yo fui a discutir la cooperación para la exposición de joyas. El gerente Liu estaba hablando de ¿qué exposición de joyas? La exposición de joyas de mañana a las 2 de la tarde. ¿Qué cooperación estamos discutiendo hoy? ¿Cuándo? Nuestro grupo Basan. El proyecto que estamos gestionando, tan superficial y descuidado. No lo es. Esto yo soy. De acuerdo, es suficiente. Siguiente pregunta. ¿Usted es gerente o subgerente? ¿Quién le dio la autoridad para conducir el coche especial de nuestra empresa para recoger y dejar clientes? Eso, yo. Alguien de relaciones públicas me dijo que siempre y cuando sea alguien con nivel de subgerente o superior, pueden conducirlo. Las personas con nivel de subgerente o superior pueden usarlo. Entonces, según usted, cuando viene a trabajar a mi empresa, también debería proporcionar a todos un Mercedes-Benz a cada uno para su trayecto al trabajo, ¿es así? No lo es, presidente. Solo ocasionalmente recojo y dejo clientes. Por eso lo conduje. No lo conduzco todos los días. De acuerdo. Última pregunta.
Esto. Falsificar sus títulos académicos. En menos de medio año. Usted ascendió a la posición de gerente. Tiene bastante habilidad. No. Realmente no hice eso, presidente. Mis entrevistas y selecciones. Todo eso fue genuinamente ganado en cada paso. Si no me cree, vaya y pregunte al director de recursos humanos. Gus Wan de Recursos Humanos, ¿verdad? Lo acabo de despedir esta mañana. Y todos sus asuntos también fueron revelados por él. ¿Qué? Los proyectos de los que estaba a cargo. Las comisiones ilegales que tomó. Deben ser al menos cientos de miles, ¿verdad? Nuestro grupo Basan es un templo demasiado pequeño para albergar a un gran Buda como usted. Ahora, vaya a contabilidad inmediatamente y liquide sus salarios. No, presidente. Por favor, me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Fuera. Yo. Papá. Has vuelto. Solo estoy viendo Longcheng, suites en el centro de la ciudad aquí. Ven a ayudarme a ver. ¿Qué distribución es mejor? ¿Suites en el centro de la ciudad de Longcheng? ¿Suites en el centro de la ciudad de Longcheng? ¿Cómo pueden compararse con las nuestras? ¿Villa junto al mar de Beijing en valor? Pero el padre de Chixing quiere una casa allí. En cuanto al asunto de Gu Kaixin, tu madre ya me lo ha dicho. En cuanto a este asunto, yo personalmente me encargaré de ello por ti. Papá, ¿qué intentas hacer? The film was Mi querida hija, translated and tú eres mi narrated by M. preciosa Media. perla de Chukin Tian. Esa pequeña familia Gu, ¿se atreve a despreciarte? Un pariente lejano. ¿Se atreve a ser tan arrogante y irrazonable? ¿Despreciarte? Entonces, ¿puede la familia Gu aprobarte? Eres mi hija, la hija de Chukin Tian. ¿Cómo puedes soportar tal humillación? Papá, Suficiente, sé cómo manejar este asunto. hola, Chixing, ¿qué pasa? De acuerdo, definitivamente estaré allí a tiempo. Jackin, no te preocupes. Definitivamente haré que Chixing se divorcie de esa desconocida chica salvaje. En el corazón de la tía. Tú eres la persona más adecuada para Chixing. Tía, realmente me gusta Chixing. Pero me temo que en esta vida quizás no estemos destinados a estar juntos. Jackin, no te preocupes. La tía tiene sus propios planes. Tía, ¿cuál es tu plan? Hoy es la fiesta de celebración de Chixing. En el banquete de celebración, emborracha a Chixing. Tía, ¿acaso estás pensando en por qué no aprovechar esta oportunidad para que sea un hecho consumado? Para que la tía también pueda tener un nieto regordete. Tía, ¿así? ¿Está bien esto? Sí, ¿por qué no? Una vez que ustedes dos lo hagan un hecho consumado. Incluso si él se preocupa por esa Chou Nanji, ¿qué puede hacer? Aún tendrá que seguir tu liderazgo. De acuerdo, entonces, o escucharé a la tía. Una vez que Chixin se divorcie y ustedes dos confirmen su relación, encontraremos un día propicio para conocer a tus padres y arreglar el matrimonio. De acuerdo. Escucharé a la tía. Jackin, de ahora en adelante. Todavía te necesitaremos apoyar más a nuestro Chixing. Tía, entonces, de ahora en adelante, todos seremos familia. No hay necesidad de hablar de ayudar o no ayudar, eso es demasiado distante. Sí, así es, familia. Papá, hoy es el banquete de celebración de la empresa de Chixing. ¿Por qué estás aquí? No asustes a Chixing. Hija, tu papá no es un tigre. ¿Voy a comerme a la gente? Entonces, ¿por qué estás tú aquí? Como tu padre. ¿Qué hay de malo en que venga a ver a mi futuro yerno? Está bien, tú mantente al margen. Si hay alguna situación dentro más tarde, yo mismo me encargaré. Presidente Gu. Esta colaboración fue tan fluida. Es tanto esperado como más allá de lo esperado.
Debemos cooperar más en el futuro. El mercado es vasto. Una sola persona no puede manejarlo todo. Sin embargo, la futura estrella de Beijing no puede ser otro que el presidente Gu. Presidente Long está bromeando. Chu. Presidente Chu. Esto es. Presidente Gu. Este es el hombre más rico de Beijing. Se dice que controla globalmente un tercio de los activos. Conocido como el rey del oro. Sin embargo, es discreto. Rara vez hace apariciones públicas. Así que es normal que el presidente Gu no lo sepa. Hola, presidente Chu. Mi nombre es Gu Kaixin. Liu Yakin. Mi hermano mayor no la despidió ya. ¿Cómo es que aparece aquí? Esta mujer realmente no ha cambiado sus costumbres. Hola, hermano mayor, te pedí que me ayudaras a investigar el asunto de Liu Yakin. ¿Cómo va tu investigación? Sus padres crían cerdos en el campo. Ella siempre despreció a sus padres y se escapó de casa hace mucho tiempo. Ir al extranjero también fue falso. Tiene un novio llamado Gu Dai. De acuerdo, entiendo. Por cierto, deberías tener cuidado. La persona que la seguía justo ahora me informó que parecen estar tramando algo. Hinai fue a la clínica a comprar medicamentos. Está bien, lidiar con chicas de verde. Es en lo que soy mejor. Liu Yakin. Si esta fuera otra chica ordinaria, me temo que habrías tenido éxito hace mucho tiempo, pero desafortunadamente, me conociste a mí. Presidente Chu. ¿Me busca para algo? Joven, tengo una hija. Ella tiene más o menos tu edad. Quiero casarla contigo. ¿Qué te parece? Me disculpo. Presidente Chu, ya estoy casado. Todavía puedes divorciarte incluso si estás casado. ¿Qué? Es mi hija, la hija de Chu Qingtian. ¿Todavía no tan buena como tu esposa? No es eso. Presidente Chu. Mi esposa. Aunque a los ojos de la mayoría de la gente, es muy común. Pero en mi corazón. Ella es la única Gu Kaixin, protegerá toda la vida. Aprecio mucho su consideración, presidente Chu. Joven, deberías saber. Soy el hombre más rico de Beijing. Cásate con mi hija. Y podrás obtener la mitad de mis activos. Esta es una riqueza que no podrías ganar, ni aunque lucharas durante varias vidas. Si estás dispuesto a divorciarte y casarte con mi hija, te transferiré la mitad de mis activos en 3 días. ¿Qué te parece? Presidente Chu me sobreestima. Admito que mis habilidades no son suficientes. No basta para gestionar la riqueza del presidente Chu. Así que le pido al presidente Chu que busque a otra persona. Tengo otros asuntos, así que me retiro ahora. Si insisto en que te cases con mi hija. Si te casas con mi hija, te daré la mitad de mi fortuna. Pero si te niegas a casarte con mi hija, haré que tu familia se desmorone y lo pierdas todo. Usted. Pase lo que pase. Mi hija también es de una belleza impresionante. Veo que tu carácter es bueno. Por eso estoy dispuesto a darte esta oportunidad. Esto, presidente Chu. Un melón forzado no es dulce. Además, ya tengo a alguien en mi corazón. Absolutamente no traicionaré a mi esposa. Perdone que no pueda aceptar su amabilidad, señor rico. ¿Cómo está papá? Es bueno. Es una persona confiable. Chixing. Felicidades. Es Yakin. ¿Por qué estás aquí? La tía me trajo. Chixin, ¿puedes tomar una copa conmigo? Yakin, ya hemos terminado. Es imposible entre nosotros. Papá, esa es Liu Yakin. Hoy, debo arrancarle la máscara. ¿Necesitas la ayuda de papá? No es necesario, solo mira. ¿Cómo expondré a esta mujer manipuladora?
Lo sé, Sixing. Pero toma una copa conmigo. Que el pasado sea como el viento, entonces dejaré ir mi obsesión. The film was translated and narrated by M Media. Sixing. Sixing. Tampoco me culpes. En aquel entonces, el hermano Qian me cortejó. Él era más rico que tú. Por eso rompí contigo. Sin embargo, las tornas han cambiado. El hermano Qian está en la cárcel ahora. Tú, por otro lado, tienes una carrera exitosa. Así que, ahora solo puedo depender de ti. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Señorita Liu, ¿por qué no continúa? Zhou Nanyi, ¿por qué estás aquí? ¿Sorprendida? ¿Inesperado? Tú. Hace 5 años, abandonaste a Chixing y te juntaste con el hermano Qiang, dueño de un bar. Te divorciaste de nuevo menos de 2 años después de casarte. Escuché que tomaste el dinero que te dio el hermano Qiang. Y te quedaste con bastantes. ¿Verdad? ¿Y tu novio actual? Su nombre es Wu Dai. Trabaja en finanzas. Acaba de meterse en un pleito estos últimos 2 días. Me temo que la vida no le ha sido fácil últimamente. ¿Verdad? Miserable. ¿Cómo te atreves a investigarme? Tú. ¿Qué hay de malo en que te investigue? Estás conspirando contra mi marido. E incluso tramando contra mí. ¿No debería investigarte? No pareces ser una señorita rica, ¿verdad? Tu educación y tu experiencia de estudio en el extranjero son todas falsas. Que yo sepa, tus padres parecen haber estado criando cerdos en el campo. Sí, ¿y qué? Pero incluso si cuentas todo esto, a la familia Gu, ¿crees que esa vieja bruja creerá lo que dices? ¿Vieja bruja? ¿No eras tú quien antes no paraba de llamarme de la familia todo el tiempo? ¿Por qué eres tan distante ahora? Esa clase de vieja snob. Si no fuera por dinero, ¿crees que estaría dispuesta a adularla? Pero Zhou Nanyi tampoco puede superarme en astucia. Esa vieja está completamente bajo mi control ahora. Este drama diario, esa vieja también me lo enseñó. ¿Es así? Tía. Presidente Zhou, ¿por qué está aquí? Me has engañado terriblemente. No, no es así, tía, ¿has malentendido? Es todo esto. Ella es quien me hizo daño. ¿Malentendido? Lo escuché todo. Sinvergüenza. Gente como tú. Ni pienses en entrar por la puerta de nuestra familia Gu. Liu Yaqin. Realmente tienes buenas tácticas. No. Liu Yaqin, no es que no pueda vencerte. Simplemente no quiero ser como tú, indecorosa. Hermano, no quiero ver a esta mujer de nuevo. ¿Hermano? ¿Qué? ¿El presidente Zhou es tu hermano? Su nombre es Chu Nenyi. Mi padre, Chu Qingtian, es el hombre más rico de Beijing. Ella tiene la misma sangre que yo fluyendo en sus venas. ¿Hay algún problema con que me llame hermano? Presidente Zhou, me equivoqué. Presidente Zhou, señorita Zhou, por favor, perdóname. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi hermana? Vas a recibir tu merecido, vamos. Vamos. Nenyi. ¿Es tu padre realmente el hombre más rico de Beijing? Sí. Lo siento, Chixing. Te mentí. ¿Tu padre no cavaba piedras en las montañas? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser el hombre más rico? Tía, no te dije hace mucho tiempo que no juzgaras un libro por su portada. Nanyi. La The tía se film was equivocó. translated and La tía se narrated equivocó by de verdad. M Media. Olvídalo.
Que todo quede en el pasado. Tía, déjame llevarte a casa. No seas así de nuevo, ¿de acuerdo? Sé que me equivoqué. Me equivoqué de verdad.